Muy buenos días, bienvenidos a esta experiencia diaria con Dios en nuestro devocional Maná. Nuestra serie se llama Decisiones. Este año 2023 es un año de decisiones. Es un año en el que tenemos que resolver muchas cosas en nuestras vidas y tenemos que escoger. Así que empecemos. Dice la Escritura en Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 15. Mira, yo he puesto en este día delante de ti la vida y la muerte. Todo depende de tu obediencia o de tu desobediencia. Siempre habrá que escoger. Y aquí estamos hablando de un tema supremamente importante y delicado: la vida o la muerte. ¿Qué quieres? Pero para hacer más fácil esta decisión, pensemos en términos de lo que significa la vida y la muerte. Y lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Yo sé que usted me va a entender. Hablemos de la vida, hablando en términos de lo que esto significa. ¿En qué categoría se divide la vida y la muerte? La vida y la muerte se dividen en 3 categorías. Tienen 3 divisiones o tipos, los cuales los encontramos en la palabra de Dios. La muerte se divide en muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Cuando usted y yo leemos la palabra muerte en la Biblia, es usada en el sentido de separación. ¿Y eso qué significa? Que cuando se usa la palabra muerte en relación con el hombre, nunca significa dejar de existir. La muerte tiene su origen en el pasado, razón por la cual nos remontamos hasta el pecado y a Satanás, porque en Romanos 5:12 se nos menciona este punto. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo mismo pasa con la vida. La vida tiene vida espiritual, vida física y vida eterna. Cuando la palabra vida es usada en las Sagradas Escrituras, se usa en un sentido de unión, es decir, contrario a lo que es la muerte, que es separación. Y la vida viene a través del Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Como hoy la Biblia nos está diciendo que tenemos que escoger, que tenemos que elegir, hablemos de la muerte. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios en el sentido espiritual. Ese tipo de muerte pasó a los hombres aún antes de la muerte física, razón por la cual se menciona hoy en primer lugar. En el relato de Génesis vimos la advertencia que Dios dio al hombre sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, diciéndole: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice Génesis 2:17. Si usted medita en esas palabras, dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podríamos preguntarnos, pero Adán y Eva no murieron el día en que comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la respuesta es sí, pero ojo, no se murieron físicamente, pero sí hubo una muerte espiritual, hubo una separación espiritual con Dios. Adán y Eva no cayeron muertos físicamente, pero sí murieron espiritualmente, como Dios les había dicho que sucedería. Sus almas fueron separadas de Dios, de esa comunión que habían tenido con Él. Y la Biblia nos dice que Adán vivió 930 años y murió, lo dice Génesis 5:5. Hasta este momento experimentó la muerte física. Y como se mencionó anteriormente, la muerte espiritual pasó a todos los hombres a través de Adán. Así como el pecado separó a Adán y a Eva de Dios, así también hoy día el pecado separa al hombre de Dios, y la naturaleza pecaminosa nos podría mantener en un estado de muerte espiritual. Miren, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte espiritual? Hay muchos versículos, déjeme extracto solamente algunos. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá.
Y en este versículo, como en el caso de Adán, Dios está diciendo que si pecamos o nos rebelamos contra Dios, nuestra alma será separada de Dios, o sea, morirá espiritualmente. Y lo único que puede restaurar esa unión o comunión con Dios es el arrepentimiento y la obediencia. Acuérdese del caso del hijo pródigo. Cuando su papá lo volvió a recibir, dijo una expresión: porque mi hijo muerto era y ha revivido, dice Lucas 15:24. Mire que en este texto, al leerlo, nos damos cuenta que el hijo pródigo nunca estuvo muerto físicamente, sino que lo que nos indica es una separación de su padre, es decir, lo que acabamos de explicar, una muerte espiritual. Dice Santiago capítulo 5 del 19 al 20, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y en este versículo nos habla de hacer volver a un hermano que ha pecado. Aquí nunca hace referencia que ese hermano haya muerto físicamente, pero sí se refiere a un hermano que ha sido separado de Dios por causa de su pecado y que ha muerto espiritualmente. Y también Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese versículo menciona la condición que nosotros teníamos antes de encontrarnos con Dios, antes de que Dios nos encontrara a nosotros, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Romanos 8:6 termina diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y aquí el apóstol Pablo está describiendo la condición espiritual del ser humano cuando anda en una mente carnal. Ahora, hablemos de la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Obviamente, es el enemigo que en algún momento nos vencerá, pero llegará un momento en que conquistaremos la muerte y la venceremos. Recordemos que la muerte nunca significa dejar de existir, sino una separación. Y en este caso, la muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Así lo dice la Biblia en Santiago 2:26. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que nuestra existencia terrenal va a terminar con la muerte física. Pero recordemos que nuestra alma es eterna, como lo dice Eclesiastés 3:11. Somos separados de este mundo terrenal y de la vida física, pero nos unimos a otro mundo, en otra esfera de la vida. La muerte física vino como resultado de la caída del ser humano por el pecado. Ya leímos Romanos 5:12, ¿sí? Donde dice que ambas muertes, tanto la espiritual como la física, han pasado a todos los hombres. ¿Qué debemos considerar sobre la muerte física? La Biblia es clara al decir que el hombre está destinado, por la maldición pronunciada en el huerto del Edén, a volver al polvo de la tierra, tal como lo dice Génesis 3:19. Por la desobediencia de un hombre, dice la Biblia, el cual fue Adán, todos fuimos hechos pecadores, y por cuanto todos pecamos, la Biblia dice, la muerte física pasó a todos los hombres. Entonces, sabemos que nuestra salvación no nos hace exentos de la muerte física. Los cristianos vamos a morir, pero ojo, esto en ninguna manera indica que la muerte tenga algún poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte física es el último enemigo que Jesucristo va a poner bajo sus pies, dice 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué es importante mencionar? Que para la muerte física Dios ha provisto un remedio, la resurrección. Y la Biblia dice que en un día seremos resucitados y tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, conforme al que dice 1 Corintios capítulo 15. Y por último está la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? ¿Sabe cómo la llama la Biblia? La segunda muerte. Claro, es la más severa sentencia de muerte que puede recibir un hombre. ¿Por qué? Porque para esta segunda muerte no hay remedio, no hay nada que hacer. A Satanás se le puede considerar como el autor de cada forma de muerte, y de esta última se le puede comparar, como dice la Escritura en Apocalipsis. Él será lanzado al lago de fuego, la cual es llamada la muerte segunda o muerte eterna. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 20:6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche. Y por último, en ese mismo Apocalipsis 20, del 14 al 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lago. Tremendo, ¿no? Ya les hablé de la muerte, ahora hablemos de la vida. Podemos estar vivos físicamente, pero no, esto no implica que estemos vivos espiritualmente, porque la vida espiritual solamente puede ser encontrada en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nacemos del agua y del Espíritu Santo, dice Juan capítulo 3 del 1 al 8. Mi querida familia, es importante tener presente que la salvación tiene todo que ver con la relación de nuestra alma con Dios, que nos reunimos con Dios para tener comunión con Él, pues solamente Él puede traer vida espiritual al hombre. Así lo dice la Biblia. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. El Señor, cuando resucitó a Lázaro, en Juan 11, en el 25 y 26 expresó, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que hemos amado a los hermanos. Y Hechos capítulo 11, verso 18, de manera que a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí está, lo más valioso que usted y yo podemos llegar a obtener en el mundo es la vida espiritual. Porque como dice la misma Escritura, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta vida espiritual, esta vida solamente la podemos encontrar en abundancia en Jesucristo. ¿Y qué me dice de la vida física? La vida física también viene de Dios. Y está lleno de versículos la palabra del Señor diciéndonos, por ejemplo, en Daniel 5:23 dice, el Dios en cuya mano está tu vida. Y Hechos capítulo 17 verso 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Job nos lo dice así en el 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y Romanos dice, porque en Él vivimos, nos movemos, existimos y somos. Todos esos versículos que acabamos de leer nos dan a entender que la vida ¿de quién viene? De Dios. Que la vida física es el tiempo que Dios nos ha dado para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la vida espiritual a través de Jesucristo. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es lo que Dios ha prometido a aquellos que obedecen y creen en Él para ser salvos. Gloria a Dios. La Biblia dice que al final Cristo establecerá su reino 1000 años en la tierra. Y la Escritura nos dice que cuando este reino de 1000 años termine, Satanás será desatado del abismo, saldrá a engañar a las naciones, pero será nuevamente derrotado y lanzado al lago de fuego. Pero después Cristo se sentará con su iglesia en el juicio del gran trono blanco. En Él juzgará a los hombres y a los ángeles, y al terminar este juicio, los sentenciados serán lanzados al lago de fuego, que será la muerte segunda, la muerte eterna. Pero los que son salvos van a habitar cielos nuevos, tierra nueva, tendrán vida eterna. Miren, quizás hoy en día la muerte física nos pueda separar a nosotros de nuestras familias, de nuestros hermanos en Cristo, de nuestros seres queridos. Sin embargo, tenemos una esperanza de vida eterna. La Biblia dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Yo creo que Dios ha sido claro para nosotros esta mañana. La pregunta el día de hoy es,
¿Qué escoges? ¿La vida o la muerte? ¿Cuál es tu decisión? ¿Seguir al Señor? ¿Rendir tu corazón a Él? ¿Entregarle tu corazón o seguir viviendo una vida religiosa y una vida donde Dios es un invitado de piedra? Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. En este año de decisiones, la primer decisión más importante es ¿qué queremos? ¿La vida o la muerte? Y es muy sencillo. O tenemos a Cristo o no lo tenemos. O nacemos de nuevo o seguimos viviendo en nuestros propios caminos. Mi querido hijo de Dios, tal vez hoy y esta sea la decisión más importante de su vida. Si oyes hoy su voz, no la deseches. Tal vez Dios está diciéndote que hoy es el día de que rindas tu vida y entregues el control de tu corazón a Jesús. Ríndete. Dile que eres un pecador, que te arrepientes de tus pecados, que lo recibes en tu corazón como Señor y Salvador para que Él te gobierne y tu corazón pueda nacer de nuevo y ser un corazón renacido en Él. Te entregamos, Señor, este día y que tu presencia vaya delante de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero para otra decisión más en nuestras vidas. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 1, del 6 al 8. Estamos en la tierra con un propósito y será perfeccionado por Dios en cada uno de nosotros hasta que Cristo vuelva. Así que toma decisiones guiadas por el Espíritu Santo para que alcances lo que Dios desea para ti antes de que vayas a su presencia. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná.